Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jesús Manuel Lara López y en esta ocasión podremos analizar detenidamente 5 elementos de la fase práctica de la microenseñanza, en donde podremos identificar por qué su importancia, qué es lo que buscan y cómo puede llegar a tener un impacto significativo en la vida de nuestros estudiantes cuando estos sean aplicados dentro de la labor educativa. La microenseñanza es una técnica que busca la práctica y adaptación de habilidades docentes dentro de un escenario seguro, sin las dificultades que podemos encontrar en las aulas comunes, desde el tiempo, el contenido y el número de integrantes. Esta se encuentra centralizada en poder entrenar para el logro de fines específicos, por medio de prácticas, dominio de materiales y pasando a la demostración de los métodos de enseñanza utilizados. La retroalimentación, la comunicación y la práctica son los aspectos centrales que utiliza la microenseñanza, siendo un recurso de gran ayuda para los profesores, puesto que tendrán la capacidad de identificar e intervenir en los problemas dentro de su propia práctica educativa, de poder incrementar el nivel de impacto de las clases, además de poder conectar con los alumnos más allá de la simple relación profesor y estudiante. Los 5 microelementos de la microenseñanza que analizaremos son: variación del estímulo, formulación de preguntas, actitud del profesor, control grupal y clima de aprendizaje. Cambios de estímulos. Buscan la retención de la atención y concentración de los estudiantes durante la hora de clases. Hacer más atractiva esta sesión puede provocar una recepción favorecedora del aprendizaje, y esto se hace por medio de uso de técnicas verbales y no verbales. Las técnicas verbales pueden ser por un enfoque, es decir, utilizar expresiones como pongan atención en este tema, escuchen atentamente estas indicaciones, etc. En estas técnicas, usas tus expresiones orales para poder captar la atención de tus alumnos y poder centralizarlos en el tema. Por ejemplo, cuando un profesor comienza a realizar comentarios o preguntas a algún alumno en especial, y prosigue de la misma manera con el resto buscando que estos se integren en la participación oral de la clase, además de profundizar en el tema, nos encontramos ante una técnica verbal directa donde el profesor es capaz de interrelacionar con sus alumnos y a su vez se retroalimenta el aprendizaje. El alumno entonces será capaz de estar pendiente de lo que sucede durante la clase y de estar pendiente de los conocimientos que está adquiriendo. Ahora bien, en las técnicas no verbales, el profesor puede desplazarse dentro del salón, realizar gesticulaciones como el movimiento de manos, cabezas o inclusive mimética facial. Pausas e inclusive el silencio forma una parte crucial de las técnicas no verbales. Formulación de preguntas. Cuando recurrimos a ejercer cuestionamientos durante la clase, inducimos a nuestros alumnos a que estimulen su pensamiento y el procesamiento de la información, siendo esta una de las partes vitales del proceso educativo, pues los alumnos no solamente deben de quedarse con lo que el profesor les pueda decir o con el material que el profesor les pueda proporcionar. Ellos también deben de mantener ese pensamiento crítico y ese procesamiento de la información para poder llegar más allá de lo que se pretende. Al formular preguntas, buscamos que surja específicamente una actitud crítica por parte del alumno, además de que comiencen a practicar la resolución de problemas, resolviendo los cuestionamientos que tanto en ellos se presenten como los que pueda proporcionarles el profesor. Ahora bien, las preguntas que se formulen dentro de la clase o que sean otorgadas por el profesor no deben de ser complejas,
sino más bien deben de ser preguntas que sean capaces de desarrollar experiencias y razonamientos críticos dentro del estudiante. Preguntas que les permitan abrir su pensamiento a distintas perspectivas y mantenerse abiertos a cualquier situación, debiendo existir una retroalimentación, dando pauta a que ellos se generen otros cuestionamientos que puedan enriquecer o aportar a la clase. Recurrir a este tipo de métodos para poder ayudar a que los alumnos se conviertan en personas activas y tengan el deseo de aprender es el principal objetivo de la formulación de preguntas. Control grupal. El poder controlar un grupo es una de las tareas más difíciles que un profesor pueda tener a su cargo. Es por esa razón que la disciplina debe ser un factor de muchísima importancia a la hora de clases. Esta se debe presentar mediante un proceso positivo en el que se debe guiar al niño a poder tener un autocontrol sobre las cosas que hace, facilitando de esta manera el proceso de aprendizaje. Para lograr esto, debemos establecer ciertas reglas dentro del aula para que el alumno tenga claro los límites, cómo identificarlos y cómo debe realizarse. La consistencia y constancia son esenciales para indicar a los alumnos lo que se indica en el reglamento. La observación y la recompensa deben de estar presentes, puesto que los alumnos deben saber cuando las cosas las están haciendo bien, al igual que cuando no las hacen. Otros cuestionamientos que deben de tomarse en cuenta para un buen control grupal es el crear conciencia en los alumnos, haciendo que los alumnos reflexionen y analicen los actos que están cometiendo. Establecer pautas para que todo el grupo sea capaz de identificar cuál es su rol, dónde se encuentran y cómo deben de llevar a cabo sus acciones sin perjudicar a los demás, sin hacer que todo el grupo caiga en una anarquía. Regular las emociones tanto del grupo como del profesor, siendo uno de los elementos más importantes, pues hemos encontrado muchísimos casos a lo largo de la historia, donde las emociones se salen de control, tanto por los alumnos como por el profesor, provocando que se pierda el control sobre el grupo entero. Utilizar siempre el lenguaje claro y coherente, para evitar que existan malos entendidos entre los alumnos y una disvariedad entre lo que se quiere dar a entender y lo que realmente se dice. Establecer roles dentro del salón de clases, permitiendo ver a los alumnos que cada quien ocupa un lugar, pero que no por ocuparlo deben de sentirse superior o tratar de salirse de ese rol. La comunicación e interacción entre alumnos-profesor y alumnos-alumnos, siendo otro elemento clave, pues si no existe una comunicación o una interacción afectiva entre todos los elementos, es muy probable que el control del grupo no exista. Es necesario recordar que por más difícil que sea el poder mantener todo en orden, debemos de estar en constante seguimiento y no caer en el error de confundir la disciplina con castigos y gritos que puedan dañar a los alumnos. No es un buen método, aunque en la escuela tradicional parecía efectivo. Lo mejor que se puede hacer es emplear múltiples métodos y estrategias que sirvan en ellos, para lo cual se debe de observar y conocer a tus alumnos y elegir el más adecuado, siempre buscando la seguridad, confianza y alegría de aprender y estar dentro del aula de clases. Actitud docente. Un profesor debe mantener siempre cualidades que reflejen aspectos positivos de su persona ante sus alumnos. Con eso es importante que el profesor reconozca que su imagen o postura será un modelo o figura que repercutirá en sus educandos tanto a la hora de relacionarse con ellos mismos como en su propio proceso de aprendizaje. El profesor entonces debe estar al tanto de la forma en que se presenta, pues debe reconocer y comprender el sistema educativo y que su labor es de lograr una buena enseñanza-aprendizaje. La labor del docente en clases es compleja. Como persona tiene sus propios problemas, pero debe mantener todo eso en un margen posible de su trabajo,
para que no afecte a sus alumnos ni siembre frustración o negatividad dentro del grupo, pues ellos adoptarían también esas conductas y no gustarían de su forma de enseñar y tampoco aprenderían, punto que ya vimos en el control del grupo. Un profesor debe poseer cualidades como escuchar y estar atento a sus alumnos, disposición a las circunstancias que se presenten, ser entusiastas y mantener una energía a la hora de impartir sus clases, ser flexibles, dedicados, motivadores y ser auténticos promotores a la participación. Clima de aprendizaje. Son todas las percepciones acerca de los factores que están inmersos en el proceso de aprendizaje de manera contextual. Hablamos entonces del ambiente del aula de clase y las relaciones con los alumnos, las emociones y las seguridades que se reflejan, además de las características del profesor. Este clima influye de manera fuerte en el logro y satisfacción por aprender. Propicia el trabajo de los alumnos, el esfuerzo y la participación en clases. En un mal clima de aprendizaje, se lograría que los alumnos se sientan distantes, que no desarrollaran su potencial al 100%, además de sentirse presionados, estresados e incómodos, lo que llevaría a que el alumno no quiera aprender y baje su rendimiento académico. Un buen clima de aprendizaje debe ser posibilitado por la actitud del profesor, los métodos que se utilicen y el trabajo colaborativo entre los demás educandos dotados de entusiasmo, alegría, unidad y respeto. Ya hemos analizado los 5 microelementos de la fase práctica de la microenseñanza. Entonces podemos comprender que no se puede existir una mención de este concepto si no abarcamos los 5 elementos ya mencionados. Pues si alguno de ellos está ausente, ya no hablamos de microenseñanza. Los 5 coexisten durante la práctica en clase. Si alguno de ellos se ausenta, ya no tiene ningún sentido mencionar el concepto, aunque se estén respetando los tiempos, se estén respetando los números de alumnos y el tipo de contenido que se está llevando a cabo. La microenseñanza, con sus 5 elementos, siempre va a ser un método muy efectivo de enseñanza, pues contempla, más allá de los contenidos, de todo lo que se le quiere dar a entender al educando, contempla las personas y los elementos y los roles que cumple cada quien dentro del aula de clases, para poder llevar a cabo una educación más fructífera, dándole a cada ser su parte dentro del grupo, dejándoles ver que ninguno es superior al otro, sino que todos coexisten juntos.